Bueno, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé, dependiendo del momento que nos esté Donde estén. sintonizando. Y el Aquí sitio es, geográfico, porque para exacto, algunos es de también, día, ¿verdad? pero, Aquí claro. estamos de nuevo en Botaniqueando. Bienvenido, Ricardo. Hacía tiempo que no te veíamos. Saludos, contento de estar aquí. Ya me hacía falta conectarme contigo y conectarme con este espacio. De verdad que Sí. sí. Contento de estar acá. Definitivamente, Ujú, definitivamente a mí también me hacía falta, hemos estado en pausa por un mm, tiempo, pero ujú. estamos de regreso y bueno, y de regreso es un momento muy especial porque hoy se Ajá. cumple un año de nosotros tirarnos la aventura de crear un podcast. ¡Cumpleaños feliz! El primer Así añito, que el primer añito. el primer añito de este bebé Ujú. que empezó como esto no es un podcast y que luego se convirtió en Botaniqueando. Botaniqueando. Así que estamos muy, muy, muy contentos de este proceso. Lo que empezó como conversaciones íntimas en audio fue creciendo poco a poco, tomando raíz y encontrando nuevas formas de expresarse. Así Y que, empezó como eso no es un podcast, esto no es un podcast y luego se movió a Botaniqueando. No como una ruptura, sino como una continuación más amplia de lo que ya éramos antes. mm, En este camino hemos hablado de amistad, mm, duelo, arte, identidad, cuidado, espiritualidad y mm, de presencia. mm. En este año hemos aprendido que jugar no es infantil, es necesario, que amar es una práctica, no solo un sentimiento, que pensar críticamente también es un acto de cuidado Mm. y que sanar muchas veces ocurre en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo compartido. Así que hoy celebramos ese año de este jardín creativo que seguimos cultivando con todos ustedes. Y lo que queríamos hacer en este episodio es que queríamos reflexionar sobre una pregunta. Mirando este año, desde Esto no es un podcast hasta Botaniqueando, ¿qué sentimos nosotros que ha florecido gracias a este espacio? O ¿qué ha florecido en nosotros gracias a Esto no es un podcast y Botaniqueando? Te dejo a ti, Ricardo, que tú empieces. Vamos a hablar sobre eso. Sí, no, y primero que nada, contento de este proyecto que nos lanzamos así como, ¿verdad? Sin saber mucho a dónde nos iba a llevar, ¿verdad? Sí, Y aunque me alegra mucho que lo hemos mantenido bastante, con bastante genuinidad, si puedo decirlo así, que yo creo que representa mucho lo que tú y yo somos, bastante auténticos en esa parte, ¿verdad? Y sencillos. sí, sí. Estoy contento, gracias por el privilegio de compartirlo contigo, Odette. Gracias a ti por acompañarme. Eh, pues mira, yo había estado como en esa pausa también que habíamos hablado, y ya me hacía falta, ya me picaba la vena de conectarnos, de compartir, no solo tú y yo, sino, ¿verdad? A la familia extendida que se conecta. Eh, yo una de las cosas que puedo decir que para mí ha sido importante, mencionabas de las cosas que en el resumen que hiciste, que Sí, quedó genial, eh, ese aspecto del juego que mencionas, eh, para mí yo creo que fue un poco, mientras lo compartíamos, eh, se afirmaba de alguna manera la importancia de eso en mí, ¿verdad? En momentos como los que hemos estado y hemos atravesado, algunos que todos como sociedad lo estamos manejando, otros que no necesariamente lo compartimos, ¿verdad? Eh, Ese aspecto, ese elemento del juego, eh, es un salvavidas, ujú, es necesario, yo creo, ¿verdad? He visto la importancia realmente, más allá de decirlo y apalabrarlo, no sé si estoy haciendo sentido lo que sí, estoy compartiendo, pero ha sido una de las cosas que yo creo que eh, me nutrió mucho en nuestros diálogos.
Y yo creo que de alguna manera, como también es un core, es un pilar de este espacio, que no es algo que nosotros lo hablamos en una ocasión y no lo hemos retomado, es que de alguna manera siempre está presente en todo lo Sí, que hacemos cuando estoy de compartimos, acuerdo. pues se sigue reforzando, ¿verdad? Ujú, No ujú. solo como una información, sino como algo real para nosotros. Sí, Eh, yo estoy de acuerdo en eso, fíjate, ujú, porque uno de los, en los episodios que fueron en audio nada más, que están en Spotify y en ujú, Apple Podcast, para aquellos que no lo han ujú, escuchado, lo pueden buscar. El primero era, empezamos hablando directamente, como tú dices, sobre el juego, ujú, usando el libro del Principito como, ¿verdad? Como elemento inspirador para hablar sobre importancia del juego. Y yo estoy de acuerdo que se dio de manera orgánica, de que ujú, no se estaba hablando directamente de la importancia de jugar, pero como todo lo que traemos está basado en esos pilares de jugar, pensar y amar, pues el juego siempre está presente, inclusive si vamos a las entrevistas, a las personas que vinieron a compartir con nosotros, todos ellos de una manera u otra nos hablaron de cómo incluían el juego en su práctica creativa o en su vida, ¿verdad? Porque en el caso de la entrevista de mi mamá, pues mi mamá habló un poco de cómo ella usa el juego como una de sus herramientas para cuidarse a sí misma. Entonces, yo creo que sí, que el mantener la importancia del juego y de la actitud del niño, del asombro, de el amor por las cosas sencillas, yo creo que sí, que son cosas que hemos seguido reforzando y que se hacen obvias al mirarlo todo junto. y Ahora, sí, y hablando, por ejemplo, tú mencionas a tu mamá y trayendo un poco ese aspecto del cuidado y de la cuidadora, ¿verdad? Que tuvimos en ese episodio que fue excelente. Eh, Tú sabes, tú lo mencionaste en el resumen, ese aspecto de la amistad y del acompañamiento. Disculpen que tengo al chico por ahí, el perrillo ay, ladrando. Eh, También es otro elemento que ante lo que hablaba al principio, ¿no? De los estresores y las dificultades y los retos que estamos viviendo y todo lo demás, ese acompañamiento hace la diferencia en la vida de nosotros y lo hemos hablado aquí, la amistad, ¿verdad? La conexión, la solidaridad, el apoyo de unos con otras y con otros, pues es importante, ujú. importante. Sí, sí. Y otra cosa también importante cuando estuvimos hablando, sobre todo con las entrevistas, de estas personas creativas que crean y hacen este producto, ya sea una pintura, una fotografía, ya sea música, ¿verdad? Ya mismo vamos a Ujú, tener a un entrevistado que crea música estupenda. Independientemente cuál sea la creación, había un algo de un crear algo para conectar con ujú, un espectador o con un otro, que en ocasiones es casi como un mensaje que se le envía al otro, pero esa necesidad de conexión ujú, está allí presente desde el inicio de la creación, porque no es solamente conexión con el otro, está la conexión con sí mismo, al mirarse a sí ujú, mismo, al ujú, querer dejar salir algo de uno mismo, pero a la vez querer enviar algo al otro humano que me está viendo o está compartiendo conmigo mi arte, pero también con algo más allá de nosotros, con la sí, naturaleza, ¿verdad? Esto, José sí, Arturo hablaba sobre lo importante, ¿verdad? De esa conexión ujú, con la naturaleza y cómo la naturaleza también le hablaba. Así que yo creo que también, de ujú, nuevo, esos otros pilares también estaban muy presentes con la necesidad de, somos humanos que necesitamos conexión. Eso es parte de nuestra ujú, esencia. sí. Ya sea con nosotros, con otros y con ese aspecto trascendente también, ¿verdad? Llámelo como usted quiera llamarlo, pero es real y es necesario, ¿no? Así que Sí. yo creo que todos esos elementos, por lo menos para mí, han sido claves, me han nutrido también, ¿no? Un poco
en el journey, en el camino, y me alegra mucho que lo hemos compartido y mucho desde esas conversaciones que tú y yo teníamos por teléfono y que la abrimos a compartirlas con otros en este espacio, que fue el objetivo cuando comenzamos, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿Y tú, yo, Odette? ¿Y tú? Yo yo sé que ya has creo que, mencionado unas cosas, pero... sí, yo creo que también para mí, sobre todo en la transformación de esto no es un podcast a Ujú, botaniqueando, ujú, esos tres pilares para mí son esenciales, ujú, son parte de cómo yo vivo, de cómo yo vivo la vida y son mis valores primordiales. ujú. Pero yo creo que me ayudó muchísimo, sobre todo cuando empezamos a abrir el espacio a otros amigos, a que vinieran Sí, a hablar con sí, nosotros, o sí. familiares, que vinieran a hablar con Ujú, nosotros, a darnos cuenta de que hay otras personas que también tienen esos mismos valores y que esas conversaciones nos pueden enriquecer. Y para mí eso fue muy importante porque me da otra vez evidencia de lo importante de la comunidad, ujú, que botaniqueando, porque parte también de nuestra necesidad, por lo menos de la mía, de que abriéramos la conversación, no solamente hace aquellas conversaciones en el teléfono, era que pudiéramos conectar con otros por ujú, medio de la maravilla del internet, ¿verdad? Y de la cosa esta del YouTube y donde más, que hubiera de alguna forma una posibilidad de que otros también conectaran con nosotros. ujú, Si yo te ujú, fuera a decir algo que yo pienso que falta, y yo creo que por ahí sería para donde Botaniqueando está esperando moverse, es poder tener mayor interacción con nuestros oyentes, las personas ujú. televidentes o no sé cómo se llama por internet, pero la gente que nos ve, esto, para poder tener un poco más de esa comunidad de personas que tienen unos valores primordiales. No tenemos que ser iguales, porque yo creo que es importante que conectemos con personas que tengan puntos de vista diferentes, pero que tengamos esos core, esos valores ahí primordiales muy presente, así que yo creo que por ahí deberíamos de movernos ya mismito a Y, hacer algo de eso. ujú. Y cuando tú hablas de valores, te estás refiriendo a esos elementos centrales importantes en la vida de cada cual que sostiene de alguna manera la mirada Sí. de la vida. Sí, eso, el Este, juego, el sí, pensamiento sí, crítico exacto. y la conexión son Ujú, esas cosas que son nuestros pilares. Yo no los veo solo como pilares, los quiero ujú. promover en otros porque es lo que yo valoro en mi vida, lo que Sí, pienso que es sí. importante para mí en mi Ujú, vida. ujú, Ujú. sí, sí, sí. Creo que también la cosa con la espiritualidad y Ujú, el aprender, y eso aquí lo digo aquí en el mundo cibernético, de montones de personas que nos pueden posibilidad de vernos, te lo digo a ti y muy sinceramente, yo creo que para mí fue muy importante al conocerte y al tenerte como amigo, de aprender que la espiritualidad y la religión son dos cosas diferentes ujú, y que la espiritualidad no tiene que ser una espiritualidad y que ujú, se vive de formas diversas. ujú, Y para mí, por lo menos personalmente, eso me posibilitó tantas cosas ujú, y siento que nutrió mi vida. ujú, Y es lo que yo quisiera igualmente poder brindar en ujú, un espacio como este, en donde no se encajone dentro de una, ¿verdad? Una forma de pensar sí, sobre nuestra conexión con lo todopoderoso, el más allá de nosotros, solamente en una mirada religiosa, sino que sea una cosa más abarcadora seguro. de lo que es ser Ujú, humano. sí. No una mirada que cancele otras miradas, sino una mirada Exacto, abierta y que afirme precisamente esa diversidad, porque responde a lo que somos nosotros como seres humanos, ¿verdad? exacto, exacto. Eh, Y creo que después de mi experiencia, y yo no recuerdo, bueno, lo dije porque me falta Esther, que esa viene ya mismo, pero ajá, algunas de mis comadres literarias han estado presentes en una de las entrevistas, sí, pero gracias a la residencia de escritores a la que participé con Mayra Santos, esa experiencia también me ayudó muchísimo a también empezar en el mismo espacio de Botaniqueando
a darle espacio a mi reflexión como afrodescendiente, ¿verdad? Ujú, Como afrocaribeña, a empezar a cuestionarme algunas cosas sobre mí misma y las dificultades que he tenido, pues por las experiencias que he tenido con relación a eso. Yo creo que ujú. eso también ha sido algo importante en la transformación de esto no es un podcast a botaniqueando. Y qué bueno, y gracias por compartirlo. Ujú. Que yo creo que de alguna manera eso que tú acabas de decir, eh, quiero pensar que vamos a seguir conversándolo y Exactamente. quizás deconstruyendo y procesándolo tú y yo Exactamente. acá y compartiéndolo con otra gente, ¿verdad? En otros futuros episodios. Y yo Sí, también hablar un poco, ¿verdad? Y compartir mi parte en esa línea como caribeño, que claro. el asunto afro nos atraviesa a todos, ¿no? Eh, Exacto. y no es un asunto solo de color de piel, sino va mucho más allá. Ya. Exactamente. Y Ujú. yo creo que otra cosa importante, y eso también me lo marcaste tú y te lo agradezco, fue en el proceso de la creación del podcast y de la Mm, organización y de tenemos los dos unas vidas complejas. No es que todo el bueno. mundo tiene una vida compleja, pero Sí, bueno, sí, sí. dentro Sí. de la complejidad de la vida, Ajá. el aprender a pausar. Mm, Que si necesitábamos pausar, pues se no pausa pasa y nada. ya se pausó. No hay Exactamente. por qué estresarse, pues las pausas Ujú. son parte del proceso. Eh, Y eso también fue importante, los silencios, que el silencio en el podcast, y fue inclusive hasta poético, ¿no? De que, pues, hay un silencio y que es sí, importante respetarlo. porque es la vida, ¿no? Se trata de, de- de la vida misma y es Así mismo, necesario. así mismo. Pero ha sido una bendición, ha sido de verdad una experiencia bien chula poder estar caminándolo contigo este tiempo, así que estar juntos en este proyecto y que tú me permitas acompañarte en él. Así que eh, seguimos y seguimos Seguiremos. creando y como dijiste, abrir de alguna manera el espacio para tener esa conversación con la gente también que de alguna manera se conecta, pues es algo que quisiéramos, que sería súper chulo. Definitivo, así que ya vendrán unos live, ¿verdad? Una cosa de esa live, Exacto, exacto, para que exacto. la gente vaya ahí Nos, conectándose. nos tiraremos. Pero nada, les agradecemos. Lo Sí. último que quisiera Mm, quizás hacer en este día de celebración de nuestro primer ajá. aniversario de Botaniqueando es darle las gracias Eh, a aquellos que sacaron de su tiempo, de que, quienes nos escucharon, quienes mm, comentaron, ujú, quienes nos llamaron a darnos mm, feedback, a quienes sí. nos dieron ideas, pero en especial a aquellos que nos acompañaron y vinieron a este espacio a hablarnos Mm, de sus vidas, a hablarnos de las mm, cosas que crean, a compartir un poco de quiénes son. Así que eh, esperamos que Botaniqueando siga floreciendo, que podamos seguir mezclando esos elementos para eh, crear cosas maravillosas y seguir conectando con más personas, más seres humanos en este planeta, que espero que vaya sanando y esperamos, floreciendo porque lo necesita. lo necesita. Y qué bueno que estamos embarcados en esto, poniendo una semillita, aunque sea pequeñita en ese proceso, ¿verdad? Para nosotros y para otros. Así, Así así que, será. Bueno, sí, sí, un sí. abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Y mucha paz, mucha Bye. paz. Bye bye.